Hola, soy su amiga Disforia. Hoy en este video le voy a dar mantenimiento a una máquina como esta, que es una máquina pen rotativa, pero es tipo Cheyenne, ya que está basada en el modelo Hawk Thunder de la marca Cheyenne, que es una marca muy buena y costosa. En este caso, este es un clon y es una máquina económica, lo cual no quiere decir que sea una mala máquina. Estas máquinas son de las mejores máquinas que existen en el mercado para empezar a tatuar y también para trabajar profesionalmente, porque están fabricadas en aleación de aluminio aeronáutico, igual que las mejores máquinas que existen en el mercado, y tiene muchas ventajas, como el hecho de poder cambiarle piezas. A esta máquina le podemos cambiar el grip por uno nuevo si es que fuera necesario, le podemos cambiar el motor, le podemos cambiar el conector RCA, le podemos cambiar la rueda excéntrica, también la varilla de empuje que trae al interior, y podemos conseguir las piezas necesarias para hacer esas reparaciones en caso de ser necesarias, obviamente. Pero si no fueran necesarias, la ventaja que nos va a dar esta máquina es que al poderse desarmar por completo nos va a permitir darle un mantenimiento regular pero a fondo. Vamos a poderle quitar todas sus piezas para poderlas engrasar, lubricar y hacerles ajustes. De esa manera nuestra máquina va a estar en perfecto estado siempre. Son muy versátiles, son muy buenas, son muy ligeras y son muy bonitas este tipo de máquinas, aparte de que nos van a durar años trabajando mientras las cuidemos y las sepamos reparar, algo que obviamente es muy fácil. Vamos a empezar viendo lo que necesitamos para hacer este mantenimiento: aceite lubricante, grasa cerámica especial para máquinas rotativas. Vamos a necesitar 2 llaves Allen especiales para nuestra máquina. No todas las máquinas traen la misma medida de tornillos, ya que hay varios modelos de clones de esta máquina en el mercado, por lo cual no todas van a traer las mismas medidas de tornillos y no todas van a ocupar las mismas llaves Allen. Nosotros podemos ir a conseguir las llaves Allen a una casa del tornillo o a una ferretería, únicamente llevando nuestra máquina como muestra para ver que las llaves ajusten perfectamente a los tornillos que trae. También vamos a necesitar un cartucho para hacer la prueba con nuestra máquina una vez que hayamos finalizado el mantenimiento y ver que esté funcionando correctamente, para lo cual voy a ocupar también una batería inalámbrica para poderla conectar y probarla. Cuando ya sabemos esto y tenemos todo lo que vamos a necesitar para darle su mantenimiento, vamos a empezar a desarmar la máquina para ver cómo está constituida y de qué manera vamos a irle dando mantenimiento a cada una de sus partes. Lo primero que le vamos a retirar va a ser el grip. Para eso vamos a aflojar esta tuerca y de esa manera vemos que ya podemos sacar nuestro grip y podemos apartar la máquina junto con la varilla de empuje. El grip trae un empaque tipo O-ring, el cual no debe de estar reseco ni debe de estar cuarteado. Este empaque es el que hace que cuando nosotros enroscamos nuestro grip en esta parte no tenga juegos, no tenga movimientos, quede bien ajustado, y también a la hora de ajustar la salida de la aguja solo gire esta parte y no esta. Para eso nos va a servir ese empaque. Si ustedes ven que su máquina tiene ese empaque en mal estado, pueden irlo a conseguir en una casa de hules o en alguna ferretería, así como en tiendas de tatuaje físicas o en línea. Hay muchas opciones para poder conseguir ese empaque. Si en este caso el grip fuera el que ya está dañado porque viene en una sola pieza, no se puede reparar. Esta pieza ya viene junto con la otra pieza, que es esta. Entonces, si el grip se daña y ya no funciona la regulación de salida de aguja, en ese caso podemos conseguir el grip completo, así como lo tengo. Así lo venden suelto también y no son muy costosos, son baratos y muy fáciles de reemplazar. Vamos a dejar por acá nuestro grip y luego vamos a ver nuestra varilla de empuje. Esta varilla de empuje debe de estar lubricada. Por lo regular, cuando estas máquinas son nuevas, traen grasa hasta acá arriba. No es necesario que traiga grasa hasta acá la varilla. Lo único que necesitamos es engrasar la punta, ya que es la que va a tener fricción dentro del grip a la hora de entrar y salir, y la que va a tener una fricción también con nuestro cartucho. A la hora que esté empujando el poste de nuestro cartucho, puede sacar rebabas del plástico del cartucho
cartucho, por eso también tiene que estar lubricada para que a la hora que nosotros trabajemos e intercambiemos cartuchos, todos ajusten bien dentro del grip, porque si esta parte está seca y el cartucho también está seco del poste, a la hora que está trabajando va a haber un desgaste y va a salir rebaba. Esa rebaba que vamos a encontrar dentro del grip no nos va a permitir que cuando quitemos el cartucho y coloquemos otro para cambiar a sombra o a color, embone bien. No va a embonar porque va a haber rebabas de plástico ahí estorbando. Siempre tiene que estar lubricada esta parte, tanto por la fricción que tiene con las paredes de nuestro grip como por el desgaste que puede haber con el poste de nuestro cartucho. Únicamente esta parte es la que vamos a engrasar. Eso lo vamos a hacer al final. Ahora lo que vamos a hacer es quitar esta tapa, que es la tapa de enfrente, la que nos va a dar acceso a nuestra rueda excéntrica, que es la que sostiene la varilla que acabamos de ver. La varilla viene sostenida con ese tornillo tipo Allen pequeñito que se alcanza a ver ahí. Ese tornillo, al aflojarlo, nos va a permitir retirar la varilla, ya sea para darle una limpieza o para intercambiarla por una nueva si se encontrara en mal estado. Lo único que tenemos que hacer es tomar nuestra llave Allen pequeñita y aflojar ese tornillo. Vamos a asegurarnos que la llave entre bien y después lo vamos a aflojar. No lo vamos a sacar por completo porque es un tornillo muy pequeño y si se llega a caer ya no lo vamos a encontrar. Únicamente lo vamos a aflojar un poco para que nos permita retirar la varilla, como lo acabo de hacer. Voy a dejar mi varillita por acá y vamos a ver que ya quedó libre. La rueda excéntrica ya se puede mover para todos lados. Esa rueda excéntrica y la punta que sostiene a la varilla tienen siempre que estar centrados en esta parte. Tenemos que ver que quede en medio, que no quede más adelante y que no quede más atrás, porque si no, a la hora que nuestra varilla esté subiendo y bajando, va a rozar de un lado del grip o va a rozar del otro lado. Tiene que quedar centrada en el grip. Para eso vamos a poder desenroscar también esta parte, pero antes de desenroscar esta parte vamos a quitar esta, ya que esta está sosteniendo nuestro conector RCA. Si yo no quito esta tuerca, el conector RCA está fijo y a la hora que yo gire esto, el cable se va a girar por dentro y se va a desoldar. Entonces retiro esta tuerca y después ya puedo retirar este capuchón sin ningún riesgo de que mi conector se vaya a trenzar o a desoldar. Podemos ver que aquí se asoma un tornillo tipo Allen otra vez. Ese tornillo nos va a permitir hacer el motor hacia adelante o hacia atrás o sacarlo por completo, lo cual vamos a ver ahorita. Voy a retirarlo por completo para poder quitar la rueda excéntrica y ponerle una gota de aceite. Tomo la otra llave Allen que ya tengo por aquí y aflojo este tornillo. De igual manera, no lo voy a sacar, únicamente lo aflojo para que me permita sacar mi motor de esta manera. Pongo por acá esta pieza y puedo ver que mi motor ya quedó al descubierto, así como mi rueda excéntrica. Yo quiero retirar mi rueda del eje del motor. Para eso trae otro tornillo tipo Allen aquí y es el que voy a aflojar para poder sacar la pieza del eje del motor. Vamos a tener en cuenta que el motor tiene unos cables que están conectados a nuestro conector RCA. Entonces, si yo me descuido y giro el motor, puedo romper el cable o forzarlo y lo puedo desoldar, lo que va a hacer que la máquina no funcione. Ahorita yo no necesito hacer cambio de motor ni cambio de conector RCA porque están en perfecto estado. Lo único que tengo que hacer es quitar esta pieza. Entonces me voy a asegurar de no forzar el motor, de no jalarlo demasiado para que no se vayan a dañar mis cables por dentro. Voy a tomar la llave Allen pequeña y voy a aflojar ese tornillo que se ve ahí. La voy a meter, lo voy a aflojar solo un poco de igual manera y ya puedo sacar mi rueda excéntrica. Voy a dejar por acá mi motor y vamos a ver cómo se compone la rueda excéntrica. Es esta pieza que se sostiene del eje y la otra pieza que gira, la cual sostiene a mi varilla. Como pueden ver, dentro de esta pieza existen otras ruedas que hacen el juego, que hacen que exista ese movimiento. Ahí es donde yo necesito poner una gota de aceite, que es lo que voy a hacer en este momento. Voy a destapar mi aceite y voy a asegurarme de poner solo un poco de aceite,
no puedo poner demasiado porque si no mi máquina se va a ensuciar por dentro, se va a hacer un batidillo. Le voy a poner una gotita, cuidando que no se vaya a salir de más. Ahí está, ya le puse una gota de aceite. Ahora lo que puedo hacer es retirar el exceso. Si es que le hubiera quedado de más, lo puedo retirar con un papel de baño o con una toallita, pero en este caso no lo voy a retirar porque lo que quiero es que entre perfectamente en todas las partes para que tenga muy buen juego esta pieza. Después voy a volver a tomar mi motor y voy a volver a meter la rueda excéntrica. Cuando ya esté en su posición, vuelvo a tomar mi llave Allen y vuelvo a apretar el tornillo que sostiene la rueda del eje. Voy a tomar la otra parte de la máquina y voy a meter el motor así, con cuidado para no jalar el cable como ya les comentaba. Y me voy a asegurar de que mi rueda quede centrada, que no quede más atrás y tampoco que quede tan adelante. Tiene que quedar centrada, más o menos a esa altura. Tomo la otra llave Allen y aprieto el tornillo que sostiene a mi motor. De esa manera ya no se va a hacer ni para atrás ni para adelante. Ya quedó en su lugar mi rueda excéntrica, que es en el centro, para que la varilla pueda funcionar de la manera correcta sin pegar en las paredes del grip. Después ya puedo enroscar esta parte y también puedo acomodar bien mi conector RCA y volver a poner la tuerca que lo sostiene. Ahora voy a tomar mi varilla y la voy a colocar nuevamente en mi rueda excéntrica. Me aseguro de que la rueda apunte hacia acá y voy a meter mi varilla así. Vuelvo a tomar mi llave pequeña y voy a apretar este tornillo Allen. Lo aprieto bien y de esa manera ya quedó la varilla sostenida nuevamente a la rueda excéntrica, la cual ya está lubricada. Ahora, antes de colocar el grip, tengo que ponerle grasa a mi varilla para que, como les comentaba, no tenga fricción y no saque rebabas de mis cartuchos a la hora de estar trabajando. Voy a tomar mi grasa cerámica especial para máquinas rotativas y le voy a poner únicamente en la punta. Le vamos a poner una cantidad generosa y listo. Con eso va a ser más que suficiente para que la máquina esté trabajando. Si llega a ser necesario, podemos ponerle grasa cada semana, cada 15 días, cada mes, dependiendo del uso que le demos a nuestra máquina. Acá no es tan necesario lubricar tantas veces, pero aquí sí, que es la parte donde más fricción y más contacto tiene con los cartuchos a la hora de trabajar. Ahora vamos a tomar el grip y vamos a colocarlo, asegurándonos que llegue hasta el fondo. Y como pueden ver, el O-ring, que es esa gomita negra, se va a asegurar de que mi grip no se mueva a la hora que yo lo enrosque. Una vez que ya esté bien enroscado y apretada esta tuerca, no va a tener ningún juego. Y también eso me va a ayudar a que yo pueda ajustar la salida de la aguja, pero únicamente gire esta pieza y no que gire todo el grip completo. Para eso nos sirve ese empaque. Ahora vamos a colocar la última tapa que va aquí. Y colocamos el cartucho. Luego vamos a tomar la batería inalámbrica y la vamos a activar. Vamos a conectar nuestra máquina y vamos a ver que ya está funcionando. También vamos a ver que podemos estar ajustando la salida de la aguja para que sea más o para que sea menos. Eso ya va a depender de nosotros con cuánta salida de aguja queramos trabajar. Como pueden ver, es muy fácil darle mantenimiento preventivo y también mantenimiento correctivo a una de estas máquinas, ya que, como les comentaba, el hecho de permitirnos desarmarla por completo nos va a dar la ventaja de poder llegar a las piezas más pequeñas y poderlas tener en el mejor estado, lubricadas y bien ajustadas, así como la ventaja de poder intercambiarle cualquier cosa que necesite: varilla de empuje, grip, rueda excéntrica, motor o conector RCA. Todo es reemplazable en estas máquinas. Espero que este video les haya sido útil y que les ayude a poder tener su máquina en buen estado y mantenerla funcional por muchos años. Gracias y hasta la próxima.